Vámonos con más información. Mire, le agradecemos que nos acompañe el diputado Raúl Torres. Él nos va a explicar a detalle en qué consiste esta llamada ley chancla, que por supuesto ha sido muy polémica, porque pues básicamente es si tú maltratas a tu hijo, puedes ir a la cárcel. Antes de ir con el diputado, nada más preguntarles a todas las personas que se comuniquen con nosotros, 5580800606, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Le ha pegado a sus hijos o le pegaron a usted? Cuéntenos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Platícanos acerca de esta ley llamada chancla, muy polémica, la verdad, y es que en México, en nuestro país, pues a todos o a la mayoría nos han dado un correctivo en la vida, ¿no? Así es. ¿De qué se trata? Pues mira, esta ley ya la acabamos de votar justamente el pasado martes, esto ya está para publicarse, y lo que queremos con esto es cubrir a los niños y niñas en la Ciudad de México de cualquier tipo de abuso infantil por parte de los padres o madres. No es nada más un correctivo, sino que también hay veces que se abusa sobre ellos, y ahí es donde sí tenemos que poner muy el enfoque de cómo proteger a nuestros menores de edad. ¿Hasta dónde nosotros o esta ley protege a los niños? Es decir, si yo en la calle o en mi casa le doy un pellizcón a mi hijo porque está pegándole a su hermano, ahí, por ejemplo, ¿qué? ¿Ya entraría esta ley? La ley lo que va a pasar es que te va a cubrir cuando hay una denuncia completa del menor de edad, que llama a la policía y que entonces en esta misma lógica tendrías que asistir la autoridad, y cuando hay una denuncia de alguien que esté viendo esta agresión. Entonces ahí también tenemos que entrar en un criterio del juez, de la autoridad, que podría entender si estas lesiones realmente causaron un agravio directo en el menor o si nada más fue, como tú lo acabas de decir, un correctivo. Oye, bueno, buenos días nuevamente. Tengo un par de dudas. En el caso del niño, o sea, ¿cómo va a poder denunciar si no es persona, digamos, no sé si se le llama persona jurídica y está bajo la tutela de a lo mejor la persona que lo está agrediendo? Y la otra, si yo como vecina, hemos tenido un montón de casos donde yo como vecina reporto y veo algún maltrato a una persona de la tercera edad de este rollo y no pasa nada. ¿Qué seguridad tiene esta ley de que se va a poder, de que menos aplicar o de que menos que el juez investigue? Pues es como una de las muchas cosas que pasan en la Ciudad de México, que no sabemos precisamente si la van a cumplir o no la autoridad, pero la ley ya va a estar en el papel. O realmente un menor, aunque no tiene la facultad como plena de denunciar, sí va a poder llamar a la policía y sí va a poder decir, me están maltratando. Bueno, de entrada tendrá que tener la edad para hablar por teléfono, o sea, ya ni hay teléfonos en las casas, todos con celular, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si él se acerca a una vecina. Si se acerca una vecina y la vecina es quien emita la denuncia, por supuesto que lo pueden hacer. Ahora, también esta ley tiene que ser un poco más integral en decir hacia dónde va. En las escuelas se les tiene que informar a los niños sobre sus derechos. Y ahí yo nada más te quisiera agregar que una de las posturas que yo tuve dentro del grupo parlamentario que yo represento en Acción Nacional es que este modelo de leyes ya se ocupan en otras ciudades. El caso es Nueva York. A mí me queda claro, mis sobrinos, eso se los educan en la escuela, en la primaria. Y ya los niños chiquitos de los 3, 4 años saben que pueden llamar al 911, llega la policía e incluso ya con regaños, ya ni siquiera es con un tocamiento o algún pellizco, ¿no? Un coscorrón. Y es justamente la comunidad latina de las que más sufre de este tema, ¿no? Allá. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones? Porque, pues, lo dices, está a discreción del juez, pero ¿cuáles serían las sanciones que estarían ya implícitas en esta ley? Pues incluso se puede decir, los daños al niño o a la niña pueden llegar a 3 a 6 años de prisión. Realmente sí estamos con penalidades importantes para que los que quieran abusar de los menores de edad, en este caso de sus hijos o hijas, pues la piensen 2 veces antes de tocar a un niño. Pero ¿cuál es el castigo? O sea, ¿dónde está tipificado? ¿O cómo está tipificado? ¿El maltrato infantil? ¿O va dentro del maltrato infantil? ¿O tiene una división? Está dentro del mismo del maltrato infantil, y eso hace que tengas una penalidad de entre 3 a 6 años, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México. Y el caso de que sean los agresores, los tutores, ¿qué pasará con el niño? ¿Se va directamente al DIF? Tendría que pasar así. O sea, está en la ley que pasa eso. Así es. Okay. Ahora, ¿cuál es el teléfono a donde tendrían que comunicarse? De entrada, lo que estamos pidiendo es que tengan una línea directa, por ejemplo, con la policía, que es quien tiene que reaccionar, que en este caso sería el mismo 911, ¿no? Que es donde un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que puedan llegar y asistir y en ese momento continuar con el procedimiento legal. Y todo
perdona la expresión, pero el nivel de violencia quedará a discreción del juez, que lo estabas mencionando hace un ratito. Así será. O en la misma ley está establecido, como cuando hay un accidente, ¿no? Hay sangre, ministerio, hospital, así. Por supuesto que está tipificado los distintos tipos de agresiones que pueda tener, ¿no? Con sus distintas agraviantes, pero siempre al final es un criterio del juez, dado que si estas lesiones vienen por parte del padre o de la madre y hay una justificación, ojo, no un maltrato, sino una justificación que puede ser un correctivo, ahí es donde entra el criterio del juez. Sin embargo, si hay casos que hemos visto de niños que están siendo maniatados, niños que están siendo flagelados con algún tipo de cable, ahí sí entran directamente en lo que ya está tipificado como violencia infantil. Ahora, ¿aplica para los futuros, vaya, del martes pasado en adelante? O, por ejemplo, hay casos que hemos dado a conocer que a lo mejor pues no ha llegado la policía, no les ha hecho absolutamente nada, en donde maltratan y humillan a los niños. ¿Esto se podría denunciar hoy y aplicar esta ley? La ley va a cubrir y va a empezar a partir de que es publicada, por lo tanto sería a partir de que una vez que ya quede en el diario oficial. Ok, bueno. Pues la verdad, también va a haber una forma en la cual los niños también en las escuelas, o sea, no solo decirle al niño es tu derecho, sino también a los papás, porque es un tema cultural en el que muchos, como decíamos, nacimos o crecimos, con 2, 3 nalgadas. Insisto, también hemos visto casos de una violencia extrema muy, muy complicada, en donde, insisto, es un tema cultural. ¿Va a irse más allá esta idea de proteger a los niños? Por supuesto, porque tenemos que hacer un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación en la Ciudad de México para que se eduque a los niños de lo que puede hacer, pero también a los padres, porque como bien lo acaban de comentar ustedes dos, pues es un tema cultural. El mexicano o el latinoamericano está acostumbrado a aventar esa chancla, ¿no? O darle ese coscorrón al niño, pero también hay otros modelos de corregir, y más estas nuevas generaciones de infantes que están mucho más abiertos y más como el demonio de Tasmania, ¿no? Claro, ahora, edades, me imagino que es hasta los 18 años, ¿no? Así es. Ok, si un adolescente que se peleó con el papá porque no lo dejó salir a la fiesta, se empieza a pelear, pero él lo amenaza con decirle, le voy a hablar a la policía porque le voy a decir que tú me estás agrediendo. ¿Hay algún acompañamiento psicológico que pueda determinar también este tipo de situaciones? Porque de que, perdónenme, pero de que los hay, los niños que te toman la medida. Por supuesto que lo va a haber, y es la ley obliga a que exista este acompañamiento para que la autoridad, cuando tenga que definir las penalidades que tiene este daño, pues al final de cuentas lo hagan basado en ese criterio también, porque si no le vamos a dar el poder y el sartén bajo el mango, pero a los adolescentes, que muchas veces son difíciles de controlar. ¿Hubo alguien que se abstuvo con esta reforma en el Congreso? Pues más que abstener, se votó por unanimidad. Sin embargo, sí hubo comentarios, incluso yo en lo personal dije que también hay que no ser tan permisivos y tan abierta esta ley, porque si no también podríamos estar dándole más facultad. Si no hay un acompañamiento de educación en las escuelas, si no se acompaña también psicológicamente a los papás y a las mamás junto con los niños y niñas, entonces la ley nada más está hecha, pero muy abstracta. O sea, ¿le faltaría algo más? Sí, totalmente. O sea, ¿qué le meterías? Yo le metería muchísimo trabajo en las escuelas, es importantísimo, en las mismas guarderías, sobre todo también en que sepan cuáles son ya el límite entre un correctivo, ¿no? Y una violencia infantil, porque pues sí, hemos sabido de casos desgraciadamente muy, muy fuertes donde a los niños y niñas las tienen atadas, donde les pegan, que eso sí es completamente, no hay opción, ahí sí tiene que ser un tema de cárcel, pero pues un llamado de atención fuerte, un coscorrón, pues hay muchas veces que no está mal visto. Nos están llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp al 5580800606. Gracias por sus mensajes. Dice, mi hijo de 15 años le estuvo sacando dinero de mi cartera, cuando me di cuenta ya tenía 1,500. Y entonces ahí ella pregunta, ¿cómo lo corrijo entonces? Híjole, es que es un tema bien difícil, porque cómo corregir a los hijos tiene que ver con un tema, te lo vuelvo a decir, de educación interna en el hogar. Lo que la ley va a cubrir es que tú no puedas llegar y maltratarlo y casi matarlo a golpes, pero de ahí en fuera, si tú no haces eso, pues es tu obligación como papá, mamá, tratar de encontrar... Hasta denunciarlo, o sea, lo puede denunciar, porque también hay que hablarlo muy claro. Si tuviéramos un buen sistema de corrección en las penitenciarias, estaríamos... Exactamente.
Dicen, fíjense lo que nos dicen, muy buenos días, dice, están muy mal, quieren que todos los niños y jóvenes sean puros delincuentes. Pues no, o sea, vaya, no, tampoco significa que si no le das un correctivo o algo, es que aparte creo que entra aquí mucho, como lo dices, es demasiado amplio. No significa que si le pegas a tu hijo ya no va a ser un delincuente. O sea, una cosa no va ligada con la otra, ¿no? Totalmente, a final de cuentas es también la educación que tú le estás dando, y si sabes, y creo que como padre o madre puedes tener el criterio de que lo que está haciendo lo está haciendo mal, pues entonces también no nada más es llegarle a golpes, porque eso no va a solucionar las cosas. Entonces vas a tener que denunciar. Bueno, básicamente también muchos de los hombres golpeadores fueron golpeados cuando eran niños. Totalmente. Entonces no hay una correlación en que si le golpeas va a ser un hombre de bien. Exacto, dicen, por esas leyes los hijos ya no respetan a los padres y a las autoridades, dice Daniel León. Hay varios mensajes que nos están... Espérame, porque se nos está yendo mucho. Es que no hay un chanclómetro, básicamente. No. O sea, sí está muy abierta la lista. A lo mejor está bien la intención, porque la idea es proteger a los niños que están siendo violentados de manera brutal. Muchas veces por las... Bueno, sí. Aquí hemos tenido casos de que la mamá permite que sea violada por el padrastro. Claro. O sea, es buena la idea, pero sí quedó muy abierta. Exactamente. Dice, yo opino que de la ley chancla, dice, porque con esta ley publicada, mi hijo ya me dijo que no le puedo dar con la chancla y que va a hacer lo que él quiera. Tiene 8 años. Dice, yo siento que no hace mal darle una nalgada de vez en cuando sin llegar a los extremos. Ahora, si yo me voy a la cárcel, ok, pero mi hijo se va al DIF, pero si está el DIF, ha habido de casos de maltrato, dice, a los niños, ¿cómo nos aseguran que el gobierno los va a cuidar mejor que uno? Totalmente. Sí, mira, yo en este caso soy legislador. Lo que nosotros tratamos de buscar es que la ley tuviera, pues, tratar de que cubriera la mayor parte de los aspectos y que le diera la facultad a la autoridad para poder definir lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, muchos de estos temas vienen en la casa, y en la casa, pues, las reglas las ponen las jefas de familia o los jefes de familia, y ahí ya la ley, pues, se queda de la puerta para afuera. Dice, desgraciadamente muchos padres de familia fueron educados a base de golpes y eso es lo que aprendieron a corregir con golpes. Con esa generación de cristal y la desinformación, esto se va a hacer un caos. Hay que diferenciar hasta dónde sí y hasta dónde no, que es lo que decimos, que esta ley está demasiado amplia, que sí se tendría que acotar. La verdad, legisladores se quisieron parar el cuello, ¿eh? Te voy a decir, la verdad. Yo coincido contigo. Yo la verdad soy un diputado muy transparente en mis posturas. Yo incluso en la discusión interna dije que está muy abierta y que no es porque en otras partes del mundo se haga, lo tenemos que copiar exactamente igual, porque la cultura, como bien lo decían, la cultura del mexicano y mexicana muchas veces es de la corrección. Sí. Y sabemos cómo está la sociedad, pues no podemos llegar y abrir todo, nada más la caja de Pandora, ¿no? Entonces, a lo mejor por hacer un bien se hace muchas veces un mal. Yo sí soy muy crítico de esta ley, aunque la voté porque en lo general es positiva, pero sí hay que entrar a las particularidades. Se habla de derechos a los niños. ¿Cuáles son sus obligaciones para que no se llegue al punto de llamarles la atención? Pues es que estudiar. Son estudiar, exactamente. De nada. Ayudarle a sus papás, ¿no? Ser niños de bien. Acabarse la comida que les ponen en el plato. Exactamente. Wow, están llegando demasiados mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Nada más déjenme ver aquí. ¡Ay! Se volvió loco. Dice, muy buenas, esa ley, porque hay papás, es muy buena esa ley, porque hay papás que disfrutan de que los angelitos no se puedan defender, al final de cuentas no pueden aunque quisieran. Pues es que también ese es el otro punto. Los niños son chiquititos y nosotros estaríamos abusando de nuestro poder y de la fuerza, ¿no? En contra de ellos no se pueden defender, pero estaría esta ley, digamos, para que con una llamada o con ayuda de un familiar o vecino puedan pedir la ayuda. Y no nos vayamos muy lejos. Muchas veces estamos comiendo en un restaurante y estamos viendo tremenda agresión que le cometen los papás o mamás a ciertos niños, y en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Está pasando algo fuerte, y sí puedo yo ir a denunciar y llamar a la policía. Exacto. Porque también hay que uno tener el criterio como adulto. Pues sí, la onda es tener criterio. Ese es el tema. Exactamente. Miren, dice, buenos días, gracias a estos correctivos que me dio mi mamá, soy una persona honesta. Su ley es muy ambigua. Otro de los comentarios. Hay quien dice, ya de adulto, oye, a mí me dieron mi correctivo a tiempo y es por eso que hoy en día soy una persona de bien, que es lo que, por ejemplo, están diciendo en este momento.
vamos a ver, perdón. Dice, buenos días, yo quiero saber si pueden decir en su canal qué pasó con las tarjetas bienestar. Espéreme, es que son muchos los mensajes. No, yo creo que le hacemos una listita después de de verdad, sí, Muchísimas gracias por habernos acompañado, diputado Raúl Torres. Aquí está un poco la polémica, se abre en su casa. Síganos escribiendo sin duda. Gracias, diputado, por esta visita. Muchísimas gracias por invitarme.